Desde la Unidad de Atención de Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, les doy la cordial bienvenida a este nuevo tema, que es el propósito de incorporar el enfoque intercultural en los servicios de salud para el diplomado en salud intercultural. En este momento voy a dar inicio a mi presentación con este tema, ¿verdad? Prácticamente creo que todos los que son de Guatemala, del país, conocen básicamente lo que son los datos del censo a nivel nacional en el 2018, ¿verdad? Donde indica cuánta población indígena existe en el país. En este caso, sumamos más de 43% de población que se autentifica como perteneciente a un pueblo indígena, ¿verdad? Entonces, quiero dejar esto en claro porque a veces ese es el detalle y vemos que cuál sería el propósito, ¿verdad? De incorporar o de implementar la pertinencia cultural en los servicios de salud, en este caso. Y pues básicamente eso, va a entender que en el país tenemos una población muy diversa, tenemos culturas diferentes, pero pues que conforman este país, digamos. Entonces, para ello iniciamos con esto, ¿qué es la pertinencia cultural? ¿Ustedes cómo se imaginan la pertinencia cultural? Porque es complicado de entender a veces. Nosotros fuimos formados también desde las escuelas donde no nos enseñan básicamente que en los pueblos, en otros territorios del país, existen otro tipo de cosmovisiones, ¿verdad? Entonces, vemos muy difícil después cómo abordar la pertinencia cultural y en este caso en salud, ¿verdad? Tenemos una definición muy básica, digamos, o muy compleja a la vez, donde nos indica que la pertinencia cultural en salud viene desde el derecho también, ¿verdad? Que todos tenemos derecho a la salud, como lo indica la Constitución de la República de Guatemala, ¿verdad? Pero esto indica el derecho a la diferencia, ¿verdad? El derecho de que somos diferentes y que hay personas que tienen otro tipo de cosmovisión, como lo mencionaba anteriormente. Eso quiere decir que también tiene que ser adecuado a la cultura, ¿verdad? Prestar los servicios bajo un concepto en una organización e implementarlos tomando en cuenta los diferentes valores de la cosmovisión de los pueblos indígenas, ¿verdad? De tal forma que los servicios públicos de salud se adapten y respeten las formas de vida de los pueblos indígenas, ¿verdad? En este caso, como vimos en la presentación anterior, estaba el pueblo maya, garífuna y xinca, digamos, y los afrodescendientes, digamos, por decirlo de esa forma, como creo que ya se ha abordado en otros temas, donde se indica, en los acuerdos de paz de 1996, pues se contemplan a estos pueblos en Guatemala, ¿verdad? Esto, después de la pertinencia cultural en salud, esto nos dice qué es la adecuación cultural en salud, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Pues comprende un conjunto de acciones integradas y continuas orientadas a promover cambios de comportamientos, de actitudes, ¿verdad? Y de esquemas mentales de personal e institucional del sistema oficial de salud. Eso lo dice el acuerdo ministerial número 1632-2009, ¿verdad? Que es la creación de la Unidad de Atención de Pueblos Indígenas en el Ministerio de Salud. Esto quiere decir que los servicios de salud deben estar orientados y promover cambios que respondan a la cultura de los pueblos indígenas, lo que debe considerar las necesidades en salud de los 4 pueblos, como ya mencionábamos, ¿verdad? Que se debe adecuar tanto los espacios, tanto el personal debe estar orientado, debe estar capacitado para dar esa atención a la población en general, ¿verdad? Lo que ahorita en Guatemala. Eso nos llega también a lo que es la interculturalidad en salud. ¿Esto qué quiere decir esto? Esta interculturalidad, perdón, indica que debemos reconocer, debemos respetar que existen otras diferencias, ¿verdad? Creo que es algo de ir redundando, pero es importante que se entiendan esos términos porque lamentablemente no nos lo definen en nuestra formación académica, ¿verdad? Pero en este momento eso es lo que buscamos en este diplomado, que se entienda qué significa la interculturalidad y no solo estamos hablando en este caso ya de solo los pueblos indígenas, sino en este caso serían los 4 pueblos de Guatemala, ¿verdad? Que ya conocemos cuáles son.
Entonces, esto es importante porque es lo que a veces complica, el que no logramos comprender que existen otras visiones, existen otras percepciones, ¿verdad?, de la vida y que existe otro sistema de salud que ha pasado de generación en generación, ¿verdad?, desde las poblaciones, los de los pueblos originarios en este territorio que hoy denominamos Guatemala. Y vamos a lo que es cómo se aborda la pertinencia cultural en la prestación de servicios de salud. Eso es muy importante. Nosotros pues planteamos estos tipos de ámbitos donde enfocamos un poco lo que es la formación y la capacitación. Esto viene desde lo que ya mencionaba también, desde la formación del personal, también desde las escuelas formadoras, ¿verdad? Desde la escuela de medicina, la escuela de enfermería, cómo se debe incorporar en las capacitaciones y en la formación de este personal a que existe otro tipo de sistema, ¿verdad? De sistema de salud en Guatemala. También el operativo, pues ese cambio de actitud del personal, esa aceptación, ese respeto a los conocimientos de otras personas, de otros actores de salud, en este caso del sistema de salud indígena. En lo normativo, pues entendemos que existe, creo que lo mencionaba en otras presentaciones y ustedes lo van a ir desarrollando en este diplomado, que existe una normativa de dónde están los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? ¿Quién los respalda o cómo se respalda y por qué son otros tipos de percepciones, ¿verdad? Entonces lo dice también la Constitución Política de la República en sus varios artículos y también desde el Código de Salud, que eh, pues está existente, digamos, vigente, digamos, en este caso en Guatemala. Y obviamente desde el Ministerio de Salud también tenemos los lineamientos generales de pertinencia cultural. Y lo que mencionaba justamente, estos lineamientos generales a qué se refieren, ¿verdad? Directamente para dar lo que es la situación de cómo abordar esta pertinencia cultural en los sistemas de salud. Entonces, en este caso, eh, debemos tener ese cambio de actitud con proveedores de salud. Debemos como personal de salud, de aceptar y de dar esa atención, una atención humanizada, digamos, para a las personas, para cualquier tipo de personas. Pero también entendemos que hay otro tipo de, de actores de salud, en este caso, respetar esas referencias que vienen desde los terapeutas indígenas, también promover esa contrarreferencia, porque hay enfermedades que muchas veces un sistema no lo puede entender, pero el otro sí. Entonces debemos hacer esa dinámica, ¿verdad? Y como para qué, digamos, para qué se debe hacer eso, porque hay que aceptarlo y a la vez hay que fomentarlo, ¿verdad? Porque existen esas diferentes percepciones, esas diferentes curaciones que muchas veces, y tenemos ejemplos desde el COVID, ¿verdad? Lo más reciente, vimos que existen estas formas de curar de las personas en las comunidades, utilizaban otros elementos como las plantas medicinales, como el temazcal, por ejemplo, y creo que ustedes, más de algunos, se dio cuenta de eso. En las comunidades funcionaban algunos de esos espacios o esos elementos o esos aspectos que utilizaban las comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces debemos hacer esa contrarreferencia y esas referencias. También, obviamente, vemos la discriminación en Guatemala, es un tema bastante complejo, bastante controversial a la vez, pero evitar eso, ¿verdad? Tenemos que ser desde lo ético, lo profesional, digamos, como personas, aceptar y dejar de hacer esos comentarios despectivos a los tratamientos realizados por esos terapeutas, ¿verdad? Un claro ejemplo son las comadronas, ¿verdad? Que están en las comunidades, que dan esa atención, que muchas veces son las que están más inmediatas a las personas que tienen alguna enfermedad. Y obviamente, como ustedes conocen, el país tiene un vestuario, en las poblaciones existe muchas personas que utilizan una vestimenta, una indumentaria, en este caso la población maya, también la población xinca y la Ifo, ¿verdad? También tenemos que dejar el derecho a utilizar su idioma materno, los símbolos que ellos llevan también muchas veces en los servicios de salud, llevan amuletos, llevan collares, llevan pulseras, que para ellos son elementos energéticos, ¿verdad? Y eso es parte
de la salud. Y así sucesivamente podemos mencionar todos estos lineamientos que también, como les mencionaba, está en la normativa de atención integral del 2018 del Ministerio de Salud. ¿Por qué es importante que el personal de salud haga un esfuerzo en prestar los servicios de pertinencia cultural? Creo que lo mencionaba al principio, y es que debemos entender, como está en la gráfica, esa diversidad, digamos, de población que existe en los diferentes departamentos del país, y que muchos departamentos donde conviven las diferentes culturas, hay otros departamentos con otra cantidad de una cantidad más de una cultura, y así, entonces debemos entender eso, que por eso es la importancia, ¿verdad?, de dar esa atención. Y desde la formación y capacitación, el operativo, el normativo, lo que mencionábamos, así buscar esa desigualdad, ¿verdad? Porque, claro está que a veces mencionábamos que el servicio de salud o la atención está para toda la población. Sin embargo, si nos damos cuenta de las estadísticas, muchas veces es la población indígena la que tiene esos porcentajes altos de mortalidad o de enfermedades, digamos. Entonces, en este caso, debemos dar atención de igual manera, ¿verdad? Que todos los servicios lleguen a todos los territorios de Guatemala, reducir esas brechas, ¿verdad? Llegar a la interculturalidad, que eso es lo que vamos o que estamos buscando nosotros desde la Unidad de Pueblos Indígenas. ¿Cuáles serían los mecanismos concretos para implementar la pertinencia cultural con casos, ejemplos que podemos mencionar? Tenemos directamente lo que es desde la formación, la sensibilización, ¿verdad? Que es muy importante lo que mencionamos, el cambio de actitud, la capacitación, ¿verdad?, del personal de salud, que genere esa confianza, porque muchas veces en las comunidades no se llega a utilizar los servicios, la población no acude a los servicios porque existe un rechazo desde el personal, ¿verdad? Desde las personas, desde las enfermeras, desde los médicos, que claro está, tampoco es que es de generalizar, que hay médicos también que son unas personas muy profesionales, con valores éticos, donde atienden de una buena manera, pero también se sabe que existen esas barreras, ¿verdad? Que a veces desconfiamos para ir a acudir a los servicios de salud. Entonces debemos desde la capacitación, desde la formación, generar esa confianza para que la población acude a esos servicios. También de esa forma podemos brindar una mejor atención a la población, ¿verdad? Para pues ir eliminando esas brechas, ¿verdad? Ir reduciendo esos impedimentos de acudir a los servicios de salud. Desde lo operativo también tenemos un tema muy importante que a mí me gusta manejar, que es la adecuación de los espacios de mobiliario y elementos con pertinencia cultural en los servicios de salud. Eso también a la vez está el personal, pero también está los espacios adecuados, el mobiliario adecuado. Un claro ejemplo es en la atención al parto, ¿verdad? Que las personas, en este caso las mujeres, decidan cuál es la posición que quieren dar a luz, digamos, en su labor de parto. Y desde las comunidades existen ese tipo de posiciones y que el servicio de salud tenga esas adecuaciones, como les mencionaba también, que tenga a la vez de las adecuaciones o de los espacios o del mobiliario, el personal adecuado que brinde ese servicio, ¿verdad? Que tenga esas capacidades para dar esa atención. Y en lo que es el parto, es que se busca un parto humanizado, como lo mencionan en otros países, un parto más adecuado fisiológicamente, un parto natural, digamos, en este caso. Entonces, están estos espacios, hay varios espacios de lo que tiene el sistema de salud indígena. Está la sala de partos, está la sala de la comadrona, incluso el temazcal es otro de los elementos que nosotros usamos en nuestras comunidades y que el servicio de salud debe proporcionar, ¿verdad? También está lo normativo, que sería de seguir impulsando las políticas, los programas, todo lo que existe, documentos legales, los planes que ya están en existencia, ¿verdad? Y que estamos fomentando y que estamos utilizando para seguir dando esa atención a la población. Y
entre otros, ¿verdad? Que también se van creando. Actualmente está desde la Unidad de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, se están trabajando otros tipos de documentos, otros planes, otras implementaciones para poder llegar a esa interculturalidad que tantos estamos buscando. Y pues eso sería básicamente, son temas bastante complejos, pero a la vez sencillos de entender, y está más en nosotros desde lo personal, desde el personal de salud, que cambiemos esa actitud, y debemos de entender que no existe solo un saber, sino que todos son importantes a la hora de salvar vidas. Eso nos deja como un mensaje. Eso sería únicamente. Muchas gracias.